la muerte de civiles. Miren el siguiente gráfico de Holzer Stappage, en el que apunta cómo se está acumulando una nueva presión inflacionaria con un volumen de tránsito en el canal de Suez que sigue cayendo. Fíjense en este gráfico que nos pone Holzer Stappage, en el que se ve cómo la parte final ya estaría en un entorno coronavírico, ¿no? De cómo estaba la cadena de suministro alrededor del canal de Suez en tiempos del coronavirus, muy parecido a como está en el momento actual, con una caída del tránsito, del volumen del tránsito en el canal de Suez, que es ahora mismo llamativa, con un gráfico que viene de SRP, pero que nos marca de una manera muy clara cómo estamos en una situación parecida en el canal de Suez a lo que había sucedido en la compresión de la cadena de suministro en los tiempos del coronavirus. Es difícil ver un entorno como el actual, coronavirus y poco más, con lo que nos estaría marcando un camino claro de que el precio del petróleo, aunque ahora mismo no se está tensionando porque Estados Unidos bombea gracias al fracking, por la debilidad de la demanda internacional, sí que hay un movimiento de compresión de la cadena de suministro que puede ser peligroso. Miren el siguiente gráfico de Robin Brooks, IEF, que nos apunta que el puerto ruso de Ust-Luga maneja por lo menos la mitad de todas las exportaciones de petróleo en el caso de la zona de los buques que pasean, que marchan por el Báltico. El Báltico es el mayor punto, como ven ahí, de salida de petróleo de Rusia, y ojo porque en este escenario nos vuelve a aparecer una fotografía clara de que aquí algo más podría haber hecho Europa para intentar frenar toda la salida del Báltico. Aún así, sí que hay un movimiento que llama la atención, y es la caída de esos buques griegos ya en este inicio del 2024. Ojo porque ahora sí se ve que la presión internacional alrededor de esos oligarcas navieros griegos estaría haciendo efecto. Eso sí, se sortea en parte por lo que ha conseguido Putin de su flota fantasma, sobre todo de oligarcas navieros griegos. Miren el siguiente gráfico que nos lleva alrededor de cómo se ve una fotografía clara de que la Unión Europea debería haberlo hecho antes y lo va a hacer, vamos a ver, tratando de proteger la economía europea, gráfico de Bloomberg, de las acciones coercitivas de empresas de Pekín, China, de Moscú, Rusia y de quién más, de Washington, de Estados Unidos. Es decir, el sándwich que le están haciendo económico a la Unión Europea es brutal, a Europa es brutal, mientras ni von der Leyen ni compañía se están dando cuenta del movimiento, sobre todo de esos inflows sobre el conjunto de la economía europea, que ya está en términos negativos en el 2022. De tal manera que vemos una fotografía clara de cómo esa entrada de inversión directa extranjera está viendo que Europa ahora mismo no está en su mejor momento. Y sobre todo que frente a lo que se pudiera pensar de que China y Rusia son la clave que ataca a Europa, tienen un aliado inesperado, que es Estados Unidos, que se está llevando gran parte de esa inversión, dejando a Europa en una situación complicada. No solo cuídate de tus enemigos, sino cuídate también de tus amigos, mientras ahora mismo está intentando ver von der Leyen qué puede hacer en el entorno de defender a la economía europea frente a China. Pero tiene que ver no solo China, sino China, incluso Rusia y sobre todo Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg Opinion, en el que se muestra dónde está la riqueza. Miren, el hogar medio en Alemania tiene solo 107.000 activos netos, mientras que el 10% más rico tiene al menos 725.000 euros de patrimonio. ¿Cómo se puede conciliar por parte del gobierno estadounidense lo que se está denominando como la filosofía del antiendeudamiento con el compromiso del gasto social? Y sobre todo esto lo que está provocando es una grandísima desigualdad. Ojo porque Alemania es rica, pero cada vez más se ve es rica y la que tiene por delante, pero se ve una fotografía clara en la que los alemanes ni son ricos, ni están contentos con la distribución que ahora mismo tiene la fotografía de Alemania, que ha estado diciendo que eso es un ascensor, el ascensor social, el ascensor social y el ascensor social. Y el ascensor social se ha parado ya hace muchos años
en el ático del edificio, donde viven los más ricos. Y los de abajo van andando por las escaleras. Pero el ático es el que tiene el ascensor, puesto con una llave para que no pueda tocar nadie. Entonces, oiga, hay que repensar también toda la fotografía clara de cómo se está haciendo ese desarrollo europeo. Fíjense que Li Qian dijo el otro día, delante de Klaus Schwab en Davos, en la apertura de Davos, que hay 400 millones de clase media en China, y que esos 400 millones se van a convertir en 800 millones de clase media en China en apenas unos años. ¿Y qué es lo que contrapone Europa? ¿Y qué es lo que contrapone Alemania? Élites, 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 élites y más élites. Con lo que, claro, dice, no, es que hay desafección social. Dice, pero lo que les decía antes, si el ascensor lo tenéis puesto en el ático, si solo va del ático a la calle, y las 10 plantas de abajo nos las hacemos caminando, porque el ascensor habéis decidido que es vuestro, por lo que no hay ascensor social, y en China sí. Esa es la contraposición económica que ahora mismo daña la mirada, la vista, como un modelo comunista con tintes capitalistas en el entorno actual, pero con un componente comunista 98%, es capaz de dar una solución al modelo económico mejor que esas economías liberales que no están consiguiendo resolver ni tan siquiera el ascenso de una parte de la clase media. Perdón, es que se la están cargando. China dice que va a pasar de 400 millones a 800 millones de clase media, con lo que eso significaría, el doble que Estados Unidos, de población, mientras Occidente camina hacia la destrucción de la clase media, dando ascenso a una parte de la población que no está preparada para competir con China. ¿Cómo? A través de vamos a subsidiarlo todo, que así nuestra economía va a ser chupiguay. Y mientras China como un bólido diciendo 400 millones, no, perdona, que mientras miras están yendo 800 millones ya, el doble, caminando hacia una clase media que será la más poderosa del mundo. No va a haber una concentración de clase media tan poderosa en un solo país como China. Y debería hacer repensar a von der Leyen, incluso a Trump, si el modelo ahora mismo de Occidente, amenazado además en unas elecciones en Europa, en Estados Unidos y en el conjunto del mundo por una población que no está satisfecha, sino que está profundamente insatisfecha con el ascensor social que lo tienen puesto en la parte de arriba del edificio, solo para ellos, ya lo han visto en Davos, los custodios, ¿quién les ha pedido que nos gobiernen? Si no se les vota. Pero ¿quién les ha pedido opinión? Si nos da lo mismo. ¿Quién les ha pedido opinión sobre cómo es el destino de la humanidad? Si son ellos el principal peligro para el destino de la humanidad. Y mientras el sistema liberal, capitalista, se está pudriendo, destrozando a la clase media a cambio de que esos dirigentes digan paguita, 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 paguita. Ahora hablaremos de la educación de Sánchez, que es un buen ejemplo de lo que está sucediendo. Paguita, paguita. China tiene un ascensor social que está cogiendo, pero en masa, en la planta baja y que lo está llevando para arriba todo lo que pueda. Me quedo en la sexta, me quedo en la séptima, me quedo en la octava, me quedo en la quinta, pero es que nuestro ascensor ni existe, son escaleras cada vez más empinadas. O von der Leyen y todas esas élites de Davos se dan cuenta que el ascensor está en el ático, lo tienen cogido ellos y no saben por qué han puesto una llave para que no lo use nadie más, o el sistema no va a aguantar frente a un comunismo que en China da una solución mejor para la clase media, para el ascensor social, para los negocios, para el conjunto de la economía, frente al resto de economías avanzadas, supuestamente avanzadas, que se están dilapidando la clase media a base de unos impuestos salvajes, cuando luego descubrimos que ni tan siquiera saben dónde estaban los 300.000 funcionarios que estaban contratados, pero nadie sabía dónde estaba y resulta que no existen. Miren el siguiente gráfico. En todo este entorno, el PIB real de China está ahora más por debajo de la tendencia anterior de COVID. Y en Europa decimos, bueno ya, pero fíjense, es que China también tiene desacople, tiene decoupling. Sí, claro, China también tiene sus problemas. Pero ¿y los problemas de Europa? ¿Dónde están los problemas de Europa? Ahora, si Europa, Occidente, Estados Unidos piensa que China está débil,
peor todavía. Porque si China deja de empujar a la economía mundial, ¿quién la va a empujar? Alemania, que tiene el motor gripado, que no lo tiene ni engrasado, que le están quitando hasta el negocio en todo el entorno del sector del motor, donde tenía una posición predominante y China los está aplastando económicamente. ¿Dónde está? Peor todavía que China muestre esta imagen, gráfico de IF. Peor todavía, es que tiene una desviación, un decoupling entre el crecimiento anterior al coronavirus y posterior. ¿Y Europa? Que está en recesión. Estos crecen un 5,2. Se han desviado. ¿Y Europa? ¿Y Alemania? ¿Y la crisis europea? Miren el siguiente gráfico. Porque en este entorno se empieza a ver además algo extraño. Tendrán que explicar, lo tendrán que analizar. Gráfico, noticia de Bloomberg. Al parecer China estaría comprando tierras agrícolas en Estados Unidos. Les repito, China estaría comprando tierras agrícolas en Estados Unidos, pero no tendríamos claro todavía en qué cantidad se estaría produciendo. Pero encima China sería el competidor de Bill Gates sobre las tierras en Estados Unidos. Para dar más fotografía clara de, ya no quiero tu deuda, quiero tus tierras. Vamos a ver que esto va a traer cola en el medio plazo. Dice Estados Unidos que pone además en riesgo la seguridad, esto es lo normal en estos casos, pero ojo con la fotografía de cómo, dice Bloomberg, ha aumentado la cantidad de tierras China compradas en Estados Unidos entre 2016 y 2021, de donde se tienen datos. Miren el siguiente gráfico, siguiente imagen, que nos muestra también cómo el sentimiento del consumidor lo tenemos en un movimiento históricamente alto. No el punto, sino el crecimiento. Récord de 19 años en el mayor aumento mensual desde 2005. Ahí ven los mercados, hacia arriba, con este sentimiento, con la liquidez, con el crecimiento de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico.